Este podcast es creado en 99.9% por pura creatividad y curiosidad humana. La única IA que participa son estas voces sintéticas, el resto son humanos desde la resistencia creativa. Blackwood House presenta. En el episodio 348 de Creative Talks Podcast, Google lanza un proyecto experimental en el que busca medir tus habilidades de pensamiento crítico, creatividad y colaboración. Te contamos todo. Celebridades como Taylor Swift y Matthew McConaughey buscan protegerse de la inteligencia artificial, resguardando sus propiedades intelectuales y su marca personal. ¿Qué tan valioso es este movimiento? ¿Qué es el dopaje tecnológico y cómo compañías como Nike y Adidas abordan la innovación desde sus creaciones? Analizamos el último movimiento de Uber, que busca convertirse también en tu agente de viajes, conserje y comprador personal. Y para nuestro club creativo abordamos qué son los estándares intelectuales universales y por qué es importante verificar la calidad del razonamiento sobre un problema, asunto o situación. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fernanda Rocha, siempre que hacemos un proyecto en Black School, cada vez que lo diseñamos, estamos totalmente apegados a muchos de los reportes que hablan sobre el futuro del trabajo y las habilidades y competencias que son prioridad para abordar ese futuro. Por ejemplo, está un reporte de la OCDE o también el Foro Económico Mundial, que es uno de los cuales nosotros utilizamos más. Pero en la semana encontré un proyecto de Google Research que me pareció importante traer al podcast. Déjenme, les doy un poco de contexto. Entre todos los proyectos que hay de plataformas y proyectos tecnológicos, Google sigue con un laboratorio abierto todo el tiempo. Y una de las patas del laboratorio es esta división que es Google Research, que hace constantemente investigaciones y está documentando y cuantificando algunas de las conclusiones que les permiten desarrollar o justificar algunos de los proyectos que hacen desde el laboratorio. Pues ahora acaban de sacar un proyecto. Estos se están enterando ustedes casi al tiempo, es decir, todavía hay un waiting list cuando tú entras al proyecto. Se llama Vantage Google Research, como decir advantage, como una ventaja, pero se llama Vantage Google Research, que es un experimento gratuito en el que está intentando Google tomar como base estas habilidades que el Foro Económico Mundial tiene respecto a cuáles son las habilidades creativas, pensamiento crítico, resolución de problemas, pero ahora están poniéndolo en un contexto frente a la inteligencia artificial, lo cual es la primera vez que veo que hay un proyecto interesante que está poniendo a las habilidades como la creatividad, la colaboración, pensamiento crítico, como esenciales en un documento de una plataforma tecnológica de este tamaño para darnos a nosotros un escaneo, nos permite ver cuáles son las habilidades que tenemos y en dónde están nuestras zonas de desarrollo. Por ejemplo, vas a tener, una vez que hagas el estudio, un mapa de habilidades personalizado. Y en ese mapa de habilidades hay tres zonas. Una que habla de colaboración, una de pensamiento crítico y uno de pensamiento creativo. Y entonces te va dando, como por colores e intensidades, qué zonas tienes mucho más encendidas o qué habilidades tienes muchísimo más encendidas y qué otras necesitan un poco de tu inversión para irlas desarrollando. Es la primera vez que veo, Fer, uno de estos proyectos tomado y explícitamente visualizado para cualquiera de las personas que en este momento están intentando preguntarse ¿cómo voy a sobrevivir o qué habilidades necesito desarrollar para un mundo lleno de alta velocidad, disrupción e inteligencia artificial? Este proyecto que es Vantage Google Research me parece un primer acercamiento a un escaneo de dónde estás parado y qué cosas necesitas. Me parece interesante, sobre todo, como bien mencionas, que venga de una empresa que está siendo parte de lo que está ocurriendo en la disrupción tecnológica, ¿no? Y que también ha generado un montón de despidos los últimos años, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando comparo esto con el estudio que, por ejemplo, nos hizo Pablo, al que le mandamos un saludo enorme, a Pablo se llama Reyes, Culture C. Ajá, pues evidentemente se queda muy corto este primer intento.
Y es algo que he venido reflexionando desde que hicimos este assessment, gracias a Pablo, que me he quedado pensando, además, perdón que haga una pausa, pero además, aunado a que nosotros mismos hemos estado trabajando en un proyecto donde estamos intentando descifrar cuáles son las habilidades y capacidades que necesita una persona que se quiere dedicar a los futuros de manera profesional. Entonces, como en esta ida y vuelta que suma este proyecto más el de Culture Sea y esto que te estoy comentando, me hacen pensar en que la mayoría de estas pruebas o autoevaluaciones están enfocadas en el performance, ¿no? Si vemos, por ejemplo, pues nos habla de colaboración, pensamiento crítico, pensamiento creativo, y dentro de ellos está generación de ideas, construcción de ideas, evaluación de ideas, resolución de conflictos, administración de proyectos, interpretación y análisis, y evaluación y juicio. Pero dentro de todo esto, y es una crítica que yo siempre he tenido a todos estos assessments, no estamos enfocados, en tareas de cuidado, que para mí son primordiales y esenciales, porque sin esas tareas de cuidado, nada de lo demás podría existir. O sea, todos estamos siendo cuidados por alguien que nos permite o nos habilita a hacer lo que hacemos. O fuimos cuidados, ¿no? O a su vez estamos cuidando a alguien para que pueda desempeñarse en su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, como a mí siempre esta parte como de oscurecimiento, vamos a llamarla, que ha querido hacer el propio sistema y en el que no toma como relevancia los trabajos de cuidados, pues me parece un error que si estamos hablando de habilidades de futuro, tendríamos que comenzar a exponer o exhibir o iluminar de una cierta manera. Pero también por otro, y sobre todo, evidentemente estoy atravesada ahorita porque acaba de ser hace un par de semanas un foro de paz y como que traigo todas estas ideas en pos de la construcción de paz, que es algo que también deberíamos trabajar. Y cuando decimos paz, pues pensamos como, la guerra, ¿no? Que está ya lejos de nosotros y pues qué triste, pero da igual. Sin embargo, en nuestros propios contextos del seno familiar, del lugar de trabajo, no existe realmente la paz y no tenemos una cultura que esté orientada hacia la paz. Y la paz no solo se refiere a la ausencia de la guerra, ¿no? Sino cómo nos manejamos dentro de ciertos contextos. Hay muchos tipos de paz, hay paz negativa, hay paz positiva, hay paz imperfecta. Se habla de nuevos conceptos como paz contingente, etcétera. ¿Y por qué meto esto o por qué meto esta cuchara en esta conversación? Porque siento que si nos seguimos enfocando en solo habilidades performáticas, que son importantes por supuesto porque nos desempeñamos un tercio de nuestras vidas en eso, me refiero en el trabajo, eso no significa que las otras habilidades que hemos invisibilizado de cierta manera no sean importantes también. O sea, piensa tú cómo sería un líder que realmente está enfocado en el cuidado. Claro. No, sería muchísimo más completo que lo que hoy solo está ejecutando. Es correcto. Y el cuidado también tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Porque cuando eres consciente de cuidar al otro, evidentemente tuviste que haber pasado por esta parte de ser consciente de cuidar de ti mismo. Y que en ese ejemplo, perdón por interrumpirte, notas la cadena de descuidado que hay. O sea, exacto, el de descuido. CEO le grita al director, el director le grita al gerente, el gerente y así, hacia abajo, de tal manera que todos están metidos en una cadena de no cuidado, porque no existe la cultura del cuidado. Y al no existir la cultura del cuidado, y eso me pareció brutal en una de las charlas que dijeron, es que todas estas habilidades, de alguna manera u otra, el sistema patriarcal, y aquí se voy a meter al patriarcado porque tiene todo que ver, nos ha hecho creer que esas son habilidades femeninas, ¿no? Habilidades que solo le competen a un género y entonces, uno, por eso no son válidas, y segundo, pues comportarte o adquirir esas habilidades, ergo, pues entonces no eres hombre, ¿no? Porque eso también es importante mencionarlo. ¿Y por qué es para mí importante en el mundo empresarial? Pues porque desde ahí se gestan las relaciones en donde si yo solo estoy enfocado en construir ideas y evaluar ideas y en generar ideas, por supuesto que
voy a tener desarrollado mi pensamiento creativo. Pero esas ideas no se van a construir solas. Y esas ideas requieren de una cadena de acontecimientos y de personas para que puedan ser realidad. Y ahora que estamos con el tema de la inteligencia artificial y el reemplazo, que ya estamos viviendo, o sea, ya no es una promesa de, ay, la IA podría quitarnos algunos empleos, ya lo hemos visto, pues esto tiene todavía mucho más sentido, porque si estamos apostando por un sistema en donde ciertas actividades las va a realizar la inteligencia artificial porque es mejor en ellas o porque es más eficiente o lo que sea, pues entonces con más razón nosotros deberíamos enfocarnos en desarrollar esas habilidades que realmente competen al ámbito humano, ¿no? Que realmente podríamos nosotros practicar y encarnar todo el tiempo y todos los días. Así que me parece un gran intento, eso no lo demerito, me parece visualmente muy bonito, lo cual me extraña porque Google tampoco se caracteriza por tener el mejor diseño, pero creo que han venido trabajando en eso los últimos años. Pero este mapa de habilidades personales me parece, como bien lo mencionabas, incompleto, ¿no? Hay muchas otras habilidades ahí que tienen que ver con incluso las percepciones, los sentidos. Es que esto me habla solamente de un robot que ejecuta, un robot que implementa. Sí. Y creo que si vamos a hablar de habilidades del futuro, al menos yo, Fernanda Rocha, me gustaría que las habilidades del futuro tengan que ver con habilidades que nos hacen más humanos y no necesariamente o solo personas que performan y cumplen tareas. Déjame poner un poco de contexto y nos tiro flores, Fer. Primero, este proyecto no solamente está siendo gestado en Google, o sea, Google está tratando de un poco paliar el problema que está él mismo generando, ¿no? Sí, es que eso me parece. Pero esta es una colaboración con la Universidad de Nueva York. Uh-huh. Ahora, déjame pongo el contexto. Nosotros en Black School, desde que diseñamos Black School, o sea, llevamos al menos 8 años de ventaja respecto a la filosofía de cómo la escuela da cosas. Porque apenas Google está volteando con la Universidad de Nueva York apenas en este proyecto experimental. Así es como está llevado. O sea, no es un producto que hoy salgas y lo ejecutes masivamente. Sigue siendo un proyecto experimental. 8 años después, Fer, que nosotros, no quiero presumirlo, pero sí, es la manera en cómo pensamos en este lugar, en Blackboard, en Black School, todo lo que hacemos en este lugar, lleva al menos respecto a Google 8 años de ventaja respecto a estas herramientas. Pero hay algo que sí quiero comenzar a que tú que estás escuchando este podcast digas, bueno, ¿de qué me sirve esta habilidad? ¿De qué me sirve este tema? En lo siguiente, ya sea que lo hagas a nivel personal o a nivel de compañía donde personas están colaborando en ese lugar. El primer paso, o podría decir el paso cero, antes de iniciar cualquier proyecto, llámalo proyecto de tecnología, llámalo un cambio estructural, llámalo adopción de IA, llámalo como quieras. Cualquier proyecto, pero obviamente la gran mayoría de su pregunta es ¿cómo me adapto a la IA? Cualquier proyecto que vayas a iniciar respecto a ese objetivo tiene que iniciar con una auditoría personal que te esté dando información sobre quién eres, qué hay, cómo, por qué y para qué estás haciendo esto. Y este estudio, si bien está incompleto, si bien está en fase 1, si bien es experimental, es una herramienta fácil de acceder y gratuita. Lo único que tienes que hacer es poner en tu navegador Vantage, se escribe Vantage con V, Vantage, GE, Vantage Google Research. Si no te vas a la página research.google.com/P/Vantage. De todas maneras, vamos a poner la información en nuestras redes sociales para que puedan darse un escaneo. Este es un primer acercamiento, un primer ejercicio a una auditoría sobre en dónde estás parado y qué habilidades requieres para este mundo que, como tú dices, Fer, se siente más como un robot. O sea, estamos entrenando robots eficientes, pero por eso estás escuchando este podcast, para cubrir las áreas que el status quo no cubre. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, toda la semana que corrió estuvimos muchas veces platicando sobre estos temas de propiedad intelectual y cómo estaban evolucionando. Y por ahí de mediados de la semana, Taylor Swift acaba de encontrar la manera de protegerse
ante la inteligencia artificial y en específico ante toda la tecnología que es capaz de replicar y hacer videos y hacer su voz y utilizar su voz, etc. Es la primera vez que veo a alguien de esa dimensión, porque en el pasado hay varios y me encantaba que tú y yo hablabas, pero sobre todo tú me decías que uno de los actos más interesantes de Juan Gabriel fue que fue capaz de recuperar toda la propiedad intelectual de su música. Para los que están escuchando este podcast, si no lo sepan, muchos de los cantantes que tú amas no tienen propiedad sobre su música, aunque ellos lo crearon. Y es porque así se mueve el mundo de la industria musical y el mundo de las disqueras, que se apropian de los contenidos intelectuales o los materiales intelectuales y solo te dan una regalía producto de toda la actividad comercial que pueda ejecutar. Por lo tanto, muchos de tus artistas no son dueños de su propiedad intelectual. De hecho, la propia Taylor Swift tuvo que hacer modificaciones, y lo hablamos en este podcast, tuvo que hacer modificaciones a su letra y composición para poder registrar ahora sí su música. Es impresionante. Pues ahora Taylor Swift, y qué bueno que lo hace porque es la que más congruencia tiene respecto a las propiedades intelectuales, acaba de registrar y poseer sus marcas registradas tanto de su imagen como su voz. Por lo tanto, la marca sonora, que es el timbre de voz que tiene y el estilo que tiene, ahora es propiedad de Taylor Swift y no puede haber una Taylor Swift alfa o beta o gamma o teta. No puede haber una réplica. Taylor Swift va a ser Taylor Swift. Y ya, o sea, si tú vas a utilizar un video y ella se está anticipando y lo dijo, el concepto es protegerme ante el salto que viene con plataformas como TikTok, que ya van a tener esta capacidad, o otras plataformas como AGN, etcétera, que ya hacen estas réplicas agénticas. Fer, ¿cómo ves este movimiento? Y sobre todo porque Taylor Swift no es la única que está metida en este proyecto intentando hacerse de sus propiedades personales, propiedades intelectuales, para registrarse como marca. Me parece un movimiento producto de la experiencia previa que ella ha tenido con la industria, ¿no? Y ella ya ha tenido sus confrontaciones porque tuvo que incluso rehacer y rediseñar y reeditar y regrabar toda su música prácticamente para poder recuperar la propiedad sobre ellas. Entonces, me parece que viene de alguien que ya experimentó en otra dimensión y con otro tipo de tecnología, pues estas confrontaciones con la industria, y de su lado me parece muy inteligente. Ahora bien, yo no sé si esta serie de solicitudes de registro de marca comercial realmente van a servir de algo. ¿A qué voy? En este momento no hay como una policía de la propiedad intelectual revisando cada video de YouTube. O sea, sé que obviamente YouTube tiene su algoritmo y que obviamente cuando tú insertas incluso en un podcast cierta track o tipo de canción, pues ya te detecta que estás infringiendo derechos de autor, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando eso está tan bien hecho o como tan bien producido que pareciera que es el original y el auténtico, ¿no? Eso me hace pensar en qué tanto puedes registrar y qué tanto se puede, porque una cosa es que tú registres y otra cosa es que realmente la ley aplique eso, ¿no? Claro. Ahora, estamos hablando de Taylor Swift, seguramente pues ella tiene todo una infraestructura y sí, abogados, etcétera, que puede hacerlo perfectamente, pero llevándolo esto al mundo cotidiano, digamos, de tú y yo y cualquier ser humano, ¿qué tanto podemos hacer este tipo de protecciones, ¿no? Y que me parecen, insisto, novedosos es un precedente, en lo ¿no? En lo que está ocurriendo, y que no es la primera vez que lo hace un artista, ¿no? También por ahí vi que el actor Matthew McConaughey también hizo su registro sonoro de voz. Uh-huh. y también de imagen, ¿no? O sea, sí, siento que obviamente al ser figuras que son, pues sí, mainstream, masivas, pues pueden hacer esto y pueden implementarlo y pueden reclamar en dado caso que se infrinja no sé, este tema de su imagen y de su voz. Pero no sé si realmente esto va a aplicar para todos y también no sé si va a aplicar en todo el mundo, porque esto está
en Estados Unidos, donde ya está habilitado que las celebridades controlen el uso comercial de su identidad. Pero ¿qué pasa si yo hago esto en México? Claro. Aunque en México en la semana leí que ya había unas iniciativas ya metidas también. O sea, hay una conversación en donde ya se busca defender al artista. También, Fer, en la semana Spotify, por ejemplo, acaba de lanzar una nueva validación. Tú cuando estás en Spotify vas a empezar a ver que cuando tú escuchas, no sé, una cantante que tú escuches común y corriente, bueno, no me refiero a corriente, sino en el día a día. A ver, por ejemplo, Korn que acaba de lanzar un nuevo disco y se presume de ese nuevo álbum. Korn, sabes que Jonathan Davis y todas las personas que hay detrás grabando con ellos, ¿no? Los humanos. Entonces Korn va a tener como una palomita de verificación humana dentro de Spotify. De tal manera que si mañana sale algo que se llame Kern, no Korn, ¿no? Y fue creado por IA y no tiene la validación humana, sepas que ese contenido no es un contenido humano. Pero es que a eso voy. Gracias por poner este ejemplo porque lo explica mucho mejor de lo que yo pude haberlo hecho, y es que con la validación, o sea, si sale un artista que se parece a Korn, que suena como Korn, pero no es Korn, ¿no crees que a ti te dará igual? O sea, como fan. ¿O tú sí dirías, no, si no es Korn, no lo escucho? Es que ahí entran dos cosas. Ya hablamos en varios episodios del podcast de una banda que me sorprendió muchísimo, que sonaba increíble, pero estaba generando tracks cada semana, ¿no? Sonaban increíbles. Ahora, yo lo dejé de escuchar porque es too much. Para mí es demasiada generación de contenido artificial que no soy capaz de seguir. Ni siquiera me aprendí las letras del primer track. Y ya tenía encima otros tracks y yo no podía. Entonces, pero ojo, eso no limitó en mi primera experiencia que dijera, ay, no, si no es humano, no lo escucho. Exacto, a eso voy, exacto. Yo mismo, hace como 5 años en este podcast, dije que estaba en una app que ya no existe, que lo que hacía es que generaba música. Era música generativa de acuerdo a tu estado de ánimo. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, justo a eso voy. Como estos artistas están haciendo toda esa chamba, ¿no? De registrar, de solicitar la patente, etcétera. Que, insisto, me parece bueno. Pero al final del día, si alguien lo hace en otra parte del mundo, no sé si legislativamente aplica, 1. Y 2, pues sí, a lo mejor me gusta, o sea, no, eso no va a impedir que a las personas les guste ese nuevo artista fake o lo que sea. Sí. Ese es mi cuestionamiento. O sea, ¿no será que estamos haciendo burocracia de papeleo y que al final del día eso no va a repercutir realmente en los gustos y preferencias de las personas? Estoy de acuerdo. En los gustos y preferencias no, pero en los intereses de explotación comercial de propiedades intelectuales, como una marca como esta mujer, Taylor Swift, claro que es importante tenerla registrada y más, como tú dices, teniendo el precedente. Ahora, ojo, en 2024, no olvidar, esto no se olvida, aquí no olvidamos eso, OpenAI, cuando lanza las capacidades de voz de ChatGPT, que estaba utilizando de Scarlett Johansson por un sueño húmedo juvenil que tenía Sam Altman. O sea, básicamente robó la voz de Scarlett Johansson porque así lucía la voz de Her, que era la película que le inspiró a crear este sistema de voz dentro de ChatGPT. A lo que Scarlett Johansson se fue a la yugular de OpenAI diciendo, quiten eso, quiten mi voz o viene una demanda por uso de marca personal. Y tuvieron que moverlo. Lo mismo pasó con Martin Luther King Jr., que presionó a OpenAI para que eliminara todas las representaciones del líder de derechos civiles de todas las plataformas de video que tenía OpenAI, incluido Sora, que obvio Sora ya dejó de existir. Pero hay varios movimientos. Ahora, aquí en este podcast, Fer, ya hablamos varias veces, sobre todo de 2 iniciativas. Una de Dubái, que nos enteramos hace meses, que lo que hace es, si la plataforma no se hace responsable de ellos catalogar, porque esa es una chamba que tienen que hacer todas las plataformas, escanear, revisar y catalogar qué contenidos son humanos y qué contenido no. Y no lo van a hacer. O sea, no hay una ley que los esté presionando el día de hoy a hacerlo. Lo que hace Dubái es, bueno, si no lo va a hacer la plataforma, tú como creador, ponle un sello. Entonces hay un sello que dice creado por humano enteramente, o un sello que dice creado por humanos y inteligencia artificial, y hay otros sellos que dicen creados mayoritariamente por IA, hasta uno que dice full IA, ¿no? Esa es una manera de
a organizar. También Adobe tiene la suya, Adobe tiene su manera de hacerlo. Entonces creo que, en síntesis, sí hay un movimiento para tratar de ordenar el mercado de la generación de contenido que se está creando de manera humana y de manera artificial. Porque, honestamente, en el día a día, Fer, yo ya estoy en un 50-50. O sea, yo ya veo humanos que dan la cara en un video, pero su guión fue enteramente creada por una IA y se nota. Y hay contenidos creados por IA, grabados por IA, voceados por IA, guionizados por IA, que ya también están ahí. Y ojo, veo las reproducciones y la gente, como tú dices, no se está deteniendo. La gente está consumiéndolos como si fuera normal, pues porque el contenido está hecho para engancharlos, utilizando todas las técnicas que la IA tiene respecto a generación de contenido, etc. Entonces, creo que esta declaración que está haciendo Taylor Swift y estos movimientos artísticos que están tratando de poner esa cobertura legal sobre sus propiedades es un primer capítulo real de algo que viene y que deberíamos estar muy atentos en los siguientes pasos y maduración del tema, porque definitivamente va a ser un paso legal importante para quienes consumimos y creamos contenido. Estás escuchando Creative Talks Podcast. creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Dejemos a un lado la IA. Y hay algo que me encanta y en este podcast no podemos negarlo, sobre todo cuando estuvimos en París y fuimos a la casa de innovación de Nike y estuvimos dentro de ese lugar donde se están haciendo cosas geniales. Pero ahora la nota la da Adidas, porque así como Nike tiene este laboratorio para desarrollar productos y probar hipótesis y materiales, pues Adidas también tiene lo suyo. Y hay un término que se llama dopaje tecnológico, Fer. El dopaje tecnológico en el mundo de los deportes ya no solamente es un dopaje por sustancias que te declaran, oye, tú estás drogado y tienes una ventaja frente a quien no, pues ahora hay un dopaje tecnológico producto de estas compañías. No lo estoy viendo como algo negativo, sino algo a mantener como en la cabeza a todos. Son tan innovadoras las compañías de hardware deportivo, así como lo voy a decir, o sea, tenis y ropa deportiva, que te pueden dar una verdadera ventaja frente a los atletas que no la usen. Por eso la World Athletics crearon el término de dopaje tecnológico, que por ejemplo es el uso de tecnología, placas de carbono, materiales, grosores de suela, etcétera, que te dan una ventaja frente a un deporte. Y que están prohibidas, ¿no? Y que al existir y ver que un atleta los usaba en una competencia oficial, pues a partir de ahí crea el precedente y la prohíben. Tal es el caso del Vaporfly Elite y otro producto que es el Zoom X Vaporfly Next y así. Nike tiene varios productos considerados dopajes tecnológicos. Pues bueno, Adidas entendiendo todo eso y entendiendo que hay ese término que le pueden prohibir hacer cosas. Pues bueno, ellos hicieron que uno de los deportistas, un maratonista que se llama Sebastián Saue, corriera con uno de los últimos tenis desarrollados en laboratorio para él y que hasta el día de hoy no es considerado como dopaje tecnológico. Y con un peso de 97 gramos en el par de tenis, o sea, es nada. Creo que pesa más el aire. Está impresionante. Y es un diseño orientado hacia la eficiencia. Los Adidas Adizero Adios Pro Evo 3. Ese es el nombre de los tenis. Sus nombres todos muy técnicos. Ajá. Hicieron que Sebastián Saue tuviera una victoria en el Maratón de Londres, donde registró una de las marcas más rápidas de la historia. Esto acaba de ocurrir, fue en el Maratón de Londres de 2026 y se convirtió justamente en ese evento histórico por haber registrado, es keniano él, haber registrado una carrera de 42.2 kilómetros en menos de 2 horas, algo que durante mucho tiempo se consideró absolutamente imposible y él logró en 1 hora 59 minutos y 30 segundos cruzarlo. Quiero crear el contraste. Tienes a un humano batiendo un récord humano, pero tienes también en China, ¿no? En su maratón, a un robot que corrió la misma cosa y ahora sí terminó. Nosotros estamos muy atentos de todo lo que está pasando con la industria robótica en China. Y lo que ocurre en China es que crearon, a la par del maratón, ellos corren robots. El año pasado muchos se cayeron, muchos no llegaron, se sobrecalentaron y el que llegó hizo un tiempo bastante malo.
Y ahora el que llegó rompió todos los récords humanos. Entonces tienes estas dos fotografías, Fer. Una donde un humano, un keniano, producto de toda la historia keniana evolutiva, lo logra otra vez. Ellos siempre están poniendo como el rango de esas competencias humanas. Y por el otro traes un robot donde ya compite con un humano en una prueba de resistencia y velocidad, ¿no? Y aquí la fotografía no es quedarse con a favor de uno o a favor de otro, sino observar el fenómeno en paralelo. ¿Qué sensaciones te deja, Fer, esta lucha humana, por un lado, de la innovación de hardware humano para potenciar tu cuerpo biológico, y por el otro, una carrera desesperada por crear una tecnología que fácilmente dé el titular de nos volvimos obsoletos? Todas estas carreras que se están haciendo con robots, o incluso he visto estas competencias de lucha entre robots, o sea, como que todo eso que tiene que ver con los robots, o sea, me parece divertido en términos tecnológicos de empujar los límites de lo que la tecnología es capaz de hacer, pero al mismo tiempo me parecen absurdos porque en ese sentido, a diferencia de la parte artística, que hablábamos de yo puedo escuchar música generada por IA y está ahí a debate si eso sería música o no, pero bueno, podría escuchar un track creado por inteligencia artificial, pero no podría haber una competencia de robots. O sea, no me da sentido, no me provoca emociones. O sea, no hay una historia detrás del robot que creció en las periferias de África, ¿sabes? No hay una historia. Y como no hay una historia, pues la verdad no me llama la atención ver esas competencias. Estoy al tanto de ellas, por supuesto, porque es parte de lo que tenemos que saber, pero no es algo que me emocione. Entonces, no sé, me parece absurdo en cierto sentido. Y por el otro lado, también con toda esta tecnología de los tenis o las zapatillas deportivas, creo que ahí es donde tendría que haber, yo más que llamarlo dopaje, o sea, yo sí lo incluiría, yo sí permitiría como para que, contrario a lo que estoy diciendo, se pusieran más emocionantes las competencias. O sea, creo que ya estamos en un momento donde ya entendimos que somos tecnología, que seres humanos y tecnología están intrínsecamente relacionados, no podemos desprendernos unos del otro. Si no hubiese tecnología, el ser humano no sería ser humano y viceversa. Entonces, esta compenetración ya llegó a tal grado que siempre estuvo ahí desde que inventamos el lenguaje, el fuego, etcétera, pero que hoy está tan interrelacionada que yo, si fuera una organizadora de los Juegos Olímpicos o de cualquiera de estas competencias, pues yo diría, pues yo creo que ya estamos en un punto donde podríamos, bajo una regla que sea la misma para todos, también, o sea, no es como que tú uses unos mejores tenis y yo, como no tenía dinero para comprármelos, no los pude comprar y perdí, sino por el contrario, como pasa en la Fórmula 1, ¿no? Que hay reglas bien establecidas de qué puede tener el coche, qué no puede tener, qué tipo de diseño, etcétera. Y yo sí propondría que esto se lleve al siguiente nivel. O sea, como de, ok, estos son los tenis que te dan X ventaja de segundos, todos los pueden tener. Claro. Y eso creo que haría o empujaría nuestros límites más allá. Pero bueno, esa es mi percepción, ¿no? Y fíjate que es interesante porque voy a meter dos contrastes más. Primer contraste, y se me viene a la cabeza, en algún momento hace 15 años, 20 años, viajé al norte del país, en México, y ves que está en Chihuahua, estas enormes sierras, donde viven los tarahumaras, si no me equivoco, y hacen en las competencias locales, que evidentemente hay maratones, como hay sociedades que viven todavía dentro de estas sierras, ellos cruzan la sierra caminando. Y cuando ellos concursan, porque dijeron, oye, ¿por qué no te metes a una competencia? Y quien concursa son mujeres, Fer, es impresionante. Y han ganado los premios. Entonces, llegan, evidentemente le preguntan a las mujeres que ganan, las mujeres que ganan estas competencias, y además lo hacen con los pies descalzos. Les han preguntado, oye, ¿y por qué no usas tenis? Imagínate, vas a llegar más rápido. Y la respuesta de ellas es, ¿y a poco usando tenis me ganaron?
Eso incomodó mucho a los organismos internacionales porque no permiten que estas mujeres, y esto lo voy a decir tal cual, en mi investigación que hice en ese momento, no permiten que estas mujeres compitan en estos concursos internacionales, porque sería un quiebre. Imagínate ver a una mujer ganar sin tenis Adidas, ni tenis Nike, ni nada. Solo ella, y además vestida originaria, o sea, con sus faldas locales, como ellos piensan culturalmente que debe ser. Sería un crack en la industria. Ahora pongo un tema de contraste. En este mes hay ya lo hemos platicado en este podcast, van a ocurrir los Enhanced Games. Esto va a ocurrir el 24 de mayo de 2026. La tesis de este Enhanced Games es la primera competencia global y anual que está intentando hacer un movimiento antiolímpico donde no se le permiten a los humanos que concursan en las Olimpiadas tener algún tipo de mejora tecnológica que potencie sus habilidades. Y no solamente es un tema de tecnología que se usa, sino también tecnología biológica. Es la primera vez que vamos a ver, y lo voy a poner con sus palabras acotadas, una competencia deportiva global de superhumanos de primera generación, mostrándonos cuáles son las capacidades y límites del cuerpo humano justo en esta simbiosis tecnológica biológica. Esto va a ocurrir el 24 de mayo de 2026 en Las Vegas, Nevada, y yo desde el año antepasado, ya traigo bastante estrés por saber qué va a ocurrir, porque era un evento gigantesco, luego se fue reduciendo y hoy confirmados hay 50 atletas de categorías como nado, campo traviesa y levantamiento de pesas, entre otras. Entonces, estamos en un momento de discusión donde la pregunta es ¿en qué tipo de humano nos estamos convirtiendo? Porque la tecnología no solo toca la parte mental, sino también está tocando la parte de la composición biológica del ser humano. Creo que estamos viviendo tiempos donde todo este tipo de hipótesis son posibles. Yo no es que esté emocionada, pero sí estoy expectante de qué va a pasar con esto. Y también hasta dónde se sostiene una justa como estas cada año, ¿no? Porque creo que lo emocionante de los Juegos Olímpicos es que son cada 4 años y hay como toda una expectativa y una espera y etcétera. Pero pues ya veremos qué ocurre después de todo esto. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fer, ¿te acuerdas cuando hace 7 años, 5 años, hablábamos del concepto, y eso lo llevamos a todas las compañías con las cuales estábamos hablando temas de innovación, sobre el concepto de las super apps, que en la esencia lo que decíamos en aquel entonces es, oigan, dense cuenta que las compañías tecnológicas el día de hoy van a evolucionar a super apps. Y esas super apps va a ser muchísimo más de lo que era su oferta inicial, y van a empezar a explorar otras ofertas. Y comenzamos a verlo, por ejemplo, con los bancos. Y con Rappi, por ejemplo, que comenzó siendo una app que permitía entregar y comprar cosas y que te llegaran a tu casa, y de repente Rappi daba un salto a convertirse en un banco, y luego Rappi dio un salto a convertirse en una plataforma de contenido y empezó a crear un ecosistema. Cada vez que creas ese ecosistema, estás hablando que Rappi, de ser un app de entrega, se convirtió en una super app, o comenzaba ese camino. Cuando comenzamos a hablar de esto, y evidentemente todas las compañías decían, al carajo, güey, o sea, ¿qué es esto, güey? Yo no voy a convertirme. Y todos esos, me acuerdo que cuando hablábamos de ese potencial, todo el mundo lo tiraba a la basura. Era como de, güey, no, solo ayúdame a vender más de lo que ya sé hacer, ¿no? Y hoy ya les llegó ese futuro porque esto ya comenzó. En el episodio pasado, justo cuando hablábamos de, por ejemplo, qué pasaría cuando una compañía de seguros hiciera todo esto, o qué pasaría cuando Ticketmaster hiciera todo lo demás en una super app, pues bueno, Fer, ocurrió en la semana que en Nueva York se hizo el evento Go Get de Uber, y tú y yo sabemos y hemos criticado muchísimo el modelo de negocio de Uber, a tal grado que tuvieron que cambiar el CEO entrante, y también lo dijimos en este podcast, es uno de los tipos que por primera vez llega y él se convirtió en un usuario de Uber y en un chofer de Uber. Y mucho de lo que nosotros criticamos a los CEOs actuales o cualquier director o gerente es que ni siquiera ha vivido el producto en el terreno. Y este CEO lo que hizo fue llegar, probar, entender, y ahora sí, poder conectar
todas las oportunidades que van más allá del servicio de transporte. Y ahora Uber se está convirtiendo en una super app, que significa que más allá del servicio de transporte que tú ya conoces el día de hoy, ahora también se quiere convertir en agente de viajes, cuidado Airbnb, quiere ser tu concierge y además quiere comprar por ti, ser tu comprador personal, permitirte que la toma de decisiones la hagan más sencilla y con su inteligencia artificial puedan ellos crear todo este ecosistema FAIR. Ese mundo que dijimos que iba a ocurrir con estas plataformas tecnológicas ha comenzado a efervecer y Uber es de las primeras compañías que está dando este salto. Creo que en este momento ya tenemos varios ejemplos de lo que podría ser una super app. En América Latina, por ejemplo, tenemos Rappi, ¿no? Que ha venido evolucionando y ha intentado conectar dentro de su plataforma el servicio de banco, inclusive, ¿no? Ofreciendo servicios financieros, ahora con el tema de viajes, de mascotas y, bueno, enlazando un montón de cosas. Pero el caso de Uber me parece particular porque desde el inicio, y esto está en su página, o no sé si todavía lo tengan, supongo que sí, pero desde el inicio Uber se veía como un sustituto incluso de la movilidad pública, ¿no? O sea, como que ya no iba a haber autobuses públicos, todo iba a pertenecer a los servicios de Uber, lo cual me parecía a mí desde el inicio desastroso por muchas razones que igual no voy a explicar ahora, pero bueno. Algo a mí que me causa mucho estrago de Uber es como en su voracidad de innovación que a veces tiene, ha hecho proyectos de dudosa pues, procedencia, como por ejemplo en África, que empezó a hacer safaris, Uber Safari, ¿no? Claro. Quitándole pues esa posibilidad a los locales, que sabemos que muchas personas y familias viven de eso en ciertos lugares de África, ¿no? Y como que ha hecho una serie de cosas y proyectos que a mí siempre me ponen y me parecen como dilemas éticos que están ahí y que no estoy de acuerdo, por supuesto, pero que no puedo dejar de mirar. Y en este caso, esta idea que tiene de enlazar y convertirse en un montón de cosas, creo que también depende de la madurez del mercado del que estemos hablando. Porque creo que hay ciertas compras, al menos estoy hablando de América Latina, que todavía nos gusta hacer de ciertas formas. O sea, de ir a un almacén, a un centro comercial, a una tienda, a un local físico para ver, para interactuar. O sea, esta promesa que ellos están haciendo de nos vamos a convertir en casi que tu agente, tu conserje, tu comprador y todo, no sé si realmente se cumpla o se cumpla de la misma manera en todos los países donde opera Uber. Me queda claro que, por ejemplo, el lugar de procedencia de Uber, que es Estados Unidos, pues sí pueda tener una forma incluso de compra mucho más impersonal, que ya es así porque tiene que ver con la cultura estadounidense, a diferencia de México o de otros mercados en América Latina donde todavía, insisto, nos gusta cierto contacto físico con el otro. O sea, la razón por la que las tienditas no desaparecen es por esa razón. Claro. Porque ya tienes a tu tendero de confianza de tu colonia, el que a veces te fía porque pues, no te han depositado la quincena y confía en ti. Claro. O sea, sí, eso no cosas, se lo puedes hacer en un Oxxo. Exacto, eso no lo puedes hacer con un Oxxo o con otra tienda. Y a eso me refiero, o sea, yo ya, bueno, ustedes lo saben evidentemente, pero cada promesa marquetera que hacen las empresas, o sea, yo ya obviamente la paso por 1000 filtros de ¿a poco sí? O sea, ¿a poco sí te vas a volver en el agente, en el conserje, en el comprador? Entiendo que esa es su aspiración, entiendo que están trabajando por eso, pero por ejemplo, uno de los productos que tiene Uber que se llama Uber One, donde pagas una membresía, yo hasta este momento, y levanten la mano los que nos escuchan que sí lo paguen, yo no conozco a nadie que pague Uber One en este continente, o sea, en esta parte de México hacia abajo. Yo no he conocido a alguien, y le he preguntado a las personas, porque yo soy una chismosa, o sea, o tú pagas Uber One, yo no pago Uber One. Yo no pago Uber One. O sea, no me interesa, insisto, debe haber personas, seguro sí, pero es un producto que no está bueno. Y además que ha tenido, por ejemplo, en Estados Unidos tuvo mucha controversia. De hecho,
fue objeto de una demanda por la Comisión Federal de Comercio por una supuesta publicidad engañosa. Y yo, ay, qué sorpresa. Ya supuesta. Y la razón es que no estaban recibiendo ningún beneficio adicional ni un tipo de ahorro, y muchas personas decían que no se podían desuscribir, ¿no? Que es como que es una mala práctica que muchas empresas hacen, ¿no? Entonces, como que siento que por cada innovación dan 3 pasos atrás porque tienen unas prácticas pésimas que no están pensando realmente en el cliente y están pensando en sus intereses como empresa. Entonces, por eso ya cada cosa que viene de Uber digo, ¿será cierto? Es como Nu ahora, ¿no? Donde Nu ándale, que tiene sus anuncios de no, aquí sí te escuchamos, y ahora han tenido muchos conflictos en México de cuentas y por algunas cosas que están pasando en México sobre vigilancia financiera. No lo están logrando porque fue puro marketing. O también, ¿cómo se llama la compañía que te permitía comprar y vender tus coches viejos? Kavak. Ah, sí. Igual, o sea, hoy pareciera que todos los startups, y lo digo con mucha fuerza, por eso nos salimos de ese mercado, es quiero crear una compañía que rápidamente se evalúe en muchísimos millones de dólares para venderla en esa cantidad. Y entonces soy un unicornio y me hago el más rico del mundo. Y dejaron atrás el pensar en ese producto o servicio que resolvía un problema de manera increíble. Dejaron atrás eso y solo inflaron con todas las herramientas artificiales que hay, desde bajar el presupuesto, meter marketing, crear beneficios que no puedes sostener, etcétera. Todo un universo que se rompe como naipes una vez que quitas una base inexistente. Tengo miedo de que esto Uber se vaya convirtiendo. Creo que la primera gran crítica que hicimos a Uber hace 10 años era que el pricing estaba mal. Es decir, todo el dinero que bajaban era para meterle dinero al verdadero precio que tú estabas pagando por el servicio. De poco en poco lo han subido. Pero, Fer, en el zoom out, yo sí veo a un Uber diciendo, llegó la hora de asesinar a Airbnb. Es decir, Uber va por Airbnb, sí, va por ese mercado, a tal punto que en el último evento que hicieron, Ariane Gorin, que es la CEO de Expedia, uno de los grandes competidores, ojo con eso, yo no me preocupo, o sea, no me causaría nada de rareza que en los siguientes años Uber termine comprando a Expedia y a todas estas compañías, porque ellos quieren, por hoy están colaborando, pero ellos quieren ese mercado, porque en un día común, en un flujo normal de usuario, cuando vamos de viaje, tenemos 2 apps abiertas. La que reservamos el Airbnb para quedarnos, y el Uber cuando pedimos del aeropuerto movernos hacia ese Airbnb. Lo que quiere Uber es que ya no uses un Airbnb. Sí, efectivamente, acaban de ser o mostrar, porque igual la alianza ya se había hecho, pero presentarla públicamente en este último evento. Ellos hacen también su evento anual, que se llama Go Get. Y en esta ocasión, pues, hicieron una alianza con Expedia, en donde, pero además, ahí es donde te das cuenta del nepotismo a todo lo que da, porque resulta, yo me enteré de este chisme, que Koshorowashi, que es el director actual de Uber, fue director ejecutivo de Expedia. O sea, como que ahí hay intereses. Yo no sé, pero ahí hay intereses. Entonces, hicieron esta alianza y presentaron como una serie de cosas o funcionalidades que van a activarse. Hay algo que se llama Eats for the Way, que es la posibilidad de que los usuarios pidan por adelantado café, té o comida con Uber Black en algunos mercados. Otro que se llama Modo Viaje, que es una nueva experiencia dentro de las aplicaciones tanto de Uber y Uber Eats, que ofrece recomendaciones según la ubicación del usuario. O sea, por ejemplo, no sé, estás visitando México y pues te da recomendaciones de restaurantes, puntos de interés, o sea, como una guía, ¿no? Uh-huh. El Compra por Mí, que permite a los usuarios solicitar productos o artículos de cualquier tienda, no solo las que están en la plataforma de Uber. Y entonces la aplicación va a encontrar un repartidor que busque, o sea, que vaya a buscar el artículo en la tienda en la que está, sin importar qué tan específico sea. Supongo que mientras que esto sea legal, o al menos eso espero. El asistente de carrito, que es una función de IA que permite a los usuarios crear listas de compra a partir de imágenes o de texto.
y puede ajustarse a un presupuesto determinado y también elaborar planes de comidas. Que esto, por ejemplo, es mucho de lo que hablábamos del comercio agéntico en el episodio pasado. Exacto. Y también reservas por voz, que es otra función de IA que te permite o te da la posibilidad de reservar viajes mediante comandos de voz. O sea, como lo que tú decías, resérvame un viaje al aeropuerto con espacio suficiente para 5 personas y ya, un asistente de IA se encarga de pedirlo, ¿no? Entonces, todo esto, de acuerdo a los intereses tanto de Uber como de Expedia, pues es sobre todo Uber, es como convertirse en una plataforma integral y penetrar diversos mercados que, como tú dices, John, son muy competitivos, pero especialmente en el tema de los viajes. Y también, además, anunciaron que además de esta alianza con Expedia, van a hacer una alianza con algo que se llama, no sé, sería Vrbo, que es otra compañía que no opera más que en ciertos países, creo que solamente en Estados Unidos y otros países, pero bueno, que también tiene que ver con viajes. Entonces, sí, por eso te decía, sí hay ciertos mercados en los que no dudo que esto sea algo atractivo, pero también te das cuenta que una vez más las empresas tecnológicas no les importa ser partícipes y gestadoras de la gentrificación, no les importa. Las consecuencias es cero y la única consecuencia que quieren es economía inmediata. Yo solo dejo la lectura de mercado de lo que está ocurriendo y en su momento era un mundo de apps. Hoy, o ya más bien dicho, hace 10 años cuando hablábamos de esto, era una evolución a las super apps. Hoy lo que pareciera ser una super app es realmente un ecosistema. Y los ecosistemas están dentro de sistemas operativos. Esos sistemas operativos, quien logre ser el sistema operativo de todo esto es el que va a ganar esta carrera. He leído artículos, y con esto cierro, Fer, que estamos entrando a la crisis de software as a service. Porque hoy las herramientas de inteligencia artificial, si hay algo que hacen bien, es el software, ¿no? Y de alguna manera no necesitas ya las inversiones millonarias y un tiempo prolongado para poder crear un software as a service. Por lo tanto, todas estas compañías como Uber o cualquier app en este momento, necesita dar un salto a convertirse en un super app y ser rápidamente tratar de convertirse en un utility dentro del ecosistema del sistema operativo. Entonces yo creo que en algún momento del podcast hace 6 años y una cosa que también estuve muy consciente en pandemia que dije fue que todo se iba a convertir en un as a service. Y creo que este primer salto que estamos viendo de maduración 5 años después, lo único que hace es ratificar eso. Todo va a ser un servicio. Everything as a service. Prepárense para la fusión, prepárense para ver colaboraciones de marcas. También Spotify hizo una colaboración con Pelotón. Si te enteraste en la semana, y lo que hizo es que dentro de Spotify ahora ya puedes tomar estos videos que te permiten hacer ejercicio, algo que Apple había hecho hace 4 años durante pandemia, ahora lo está haciendo Spotify. Entonces está integrando un gym dentro de tu servicio de música. Everything as a service. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pero ya hace 3 episodios, si no me equivoco, estábamos hablando de Banksy. Y ahora nos sorprendió porque justamente el miércoles de esta semana puso en una plataforma, ya no un graffiti. Me encanta cómo él ya dio un salto. Y digo él porque escribió el nombre en la obra, lo cual muchas personas están ahora estudiando si realmente es él o si fue algún imitador. Pero dejó la parte del graffiti o el stencil. Y ya había jugado un poco con esta simulación de Disney. ¿Te acuerdas que había creado un Disneyland, pero ya con obra física, donde había ya escultura? Pues ahora en Londres, Fer, hizo un acto con una estatua donde está cuestionándonos los tiempos que estamos viviendo. Y evidentemente el mundo, al ver que es un Banksy, pues tuvo reacciones. ¿Cuál fue tu primera reacción, Fer, al estar frente a esta aparición de Banksy en su obra en Reino Unido? Más allá de que si sea Banksy o no, y de lo que ya comentamos en aquel episodio donde ya externé mi decepción de ser así, que habían descubierto la identidad de Banksy, pues me parecía como que pues triste porque de alguna forma u otra ya se había convertido en un mito. Pero más allá de eso y dejando eso de lado, la estatua me parece súper poderosa.
Creo que los tiempos que estamos viviendo pues son mucho por esta ceguera patriótica, nacionalista, fascista, racista, extractivista que tienen nuestros líderes. Y cuando digo nuestros líderes, no hay preferencia. Esto no es de partidos políticos. Estoy hablando de todo tipo de líderes, desde líderes de empresas, líderes de gobiernos, líderes, o sea, el liderazgo creo que está en crisis y esto lo muestra, ¿no? Como creo que el mensaje está claro. Este hombre que sujeta una bandera y esa bandera le cubre la cara. Sí. Pues esta como, es como para cegándolo, mí ¿no? esta ceguera. Sí. Insisto, de estos valores o ni siquiera valores, antivalores que yo creí que ya habíamos tenido aprendizajes de ellos y que veo en estos movimientos neorreaccionarios, por ejemplo, lo que pasó en Milano con el movimiento neonazi, lo que está pasando en muchas partes del mundo, pues claro que estamos ahí, ¿no? Claro, o sea, no podemos hacernos de la vista gorda y negar que estos movimientos nunca se fueron y que están recobrando fuerza. Me parece peligroso y me parece que esta estatua pues es una provocación o un señalamiento a algo que es evidente. Yo no sé tú, Fer, a lo largo de todo este mes que ya terminó, bueno, ya estamos en mayo, pero todo abril, estuvimos viendo una serie que solo por entretenimiento, no es una serie que realmente íbamos a profundizar demasiado, la de los Peaky Blinders. Y la razón por la cual la vimos es porque salió la película y entonces dijimos, bueno, antes de ver la película hay que tomar en serio la serie. Y mientras veíamos la serie, que es un punto en los 1900, ¿no? Un punto donde la revolución industrial comenzaba a pegar en Reino Unido, bueno, en ese unido Londres, en ese momento Londres, y estaban los barrios y yo me sentí como el momento que estamos viviendo hoy. O sea, es como, oye, esto nada más porque está acoplado a la era que están viviendo, pero es lo que está pasando el día de hoy. Mafias tomando el control, volviendo a la escena, la conversación política sobre algo llamado fascismo, la violencia en las calles, el control de la distribución, el bloqueo de ríos. Es idéntico a lo que está pasando hoy, solo que los actores ahora son políticos, ¿no? Un Trump bloqueando y teniendo un problema local con Medio Oriente, nosotros en México teniendo y lidiando con las bandas callejeras que ahora son narcotraficantes y tomando toda América Latina, en fin. Se parece a Peaky Blinders. Y de repente que en ese momento de los Peaky Blinders y en ese momento del que estamos viviendo nosotros, sea el arte que esté dándonos una reflexión antes de que ocurra algo que pareciera un loop, que vamos caminando derechito a ese momento histórico que no queremos vivir otra vez, pero vamos derechito. De repente Banksy tomando ese lugar Westminster, me parece una provocación. Evidentemente, mientras estamos hablando hay muchas especulaciones. Por lo pronto ya rodearon la obra porque ya incomodó al pensamiento tradicional de Londres y la autoridad está en este momento estudiando las opciones de qué vamos a hacer con esto. ¿Lo vamos a tirar? ¿Lo vamos a eliminar? ¿Qué vamos a hacer con esto? Evidentemente las personas están a favor, otras en contra sobre mantener la estatua, otras de eliminarla. Sin embargo, esta conversación, más allá de que si se queda o se va la estatua, el que haya puesto en la conversación lo que tú interpretes sobre qué significa esta estatua, me parece un acto revolucionario frente a los tiempos que estamos viviendo. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y para cerrar el podcast, y en un acto no revolucionario, sino esto es de puro entretenimiento, si hay algo con lo que yo no he jugado en este momento es con Cloud. Fer, tú sí has jugado con Cloud y creo que, por ejemplo, ayer te vi asesinar a una computadora que tenemos aquí en el podcast, digo aquí en Blackbot, donde estabas instalando a Cloud y terminaste como, no, me está quitando el tiempo, estoy tomando demasiado de la atención al jugar con Cloud, y la asesinaste. O sea, mataste un proyecto de laboratorio de IA en esa computadora, pero para gente como yo, que en serio, a mí me cagan, y esa es la palabra, o sea, me caga el momento tecnológico de la IA donde estamos parados el día de hoy. Por un lado, por sus creadores, que todos están jodidos de la cabeza y están haciendo todo un proyecto para joderse más al mundo, eso me caga. Pero lo segundo que me caga es que las interfaces que tienen son
horriblemente malas. Y quien me conoce profundamente ya sabe por qué. Sin embargo, encontré un proyecto, y les voy a decir el nombre de la página, se llama pixelagent.space. Pixelagent.space. En lo que ocurre cuando entras a Pixel Agent, y sobre todo si estás jugando con Cloud, es que te permite de manera visual, como si fuera un videojuego. Imagínense un videojuego de 8 píxeles, donde eran estos personajes pixeleados. 8 bits. 8 bits, perdón. Gracias por la corrección. Y lo que tú ves es un lugar que pareciera una oficina. Es decir, hay mesas, hay lugares individuales, hay una sala de juntas, es como The Office, ¿no? Pero en píxeles. Entonces tú cuando tienes y programas a un agente en Cloud, lo que tú ves es que tangibilizas la experiencia de la gente y de repente, ¡pum!, ya vive en ese lugar. Es decir, tú ves a la gente que creaste con el nombre que le pusiste, lo ves habitar esa oficina. Entonces, cuando tú le asignas una tarea a tu agente, el muñequito que camina por todas partes de la oficina se sienta en su lugar y comienza a trabajar. Y comienza a ejecutar la acción. Y está hablando en tiempo real, diciéndote, estoy haciendo esto, ya terminé aquello. Y dices, güey, es como... ¿Te acuerdas en pandemia cuando nos conectábamos en estas interfaces? Muchos lo hacían en Zoom, pero había una interfaz idéntica a esto, Fer, donde tú eras un personaje en pixel y te sentabas y había juntas. Muchas de las oficinas sobrevivieron en pandemia por este tipo de interfaces. Cuando yo vi que las personas, imagínate que tú tienes todo un sistema de 8 agentes o 2 o lo que tengas, todos habitando ese lugar virtual viendo a tus agentes, y es más, cuando un agente tiene y termina una tarea, pero está ligada en la automatización con otro agente, el otro agente ya lo está esperando. Es como si fueran dos. Es como ver una película en Netflix y el colaborador 1 hablando con el colaborador 2 y esperando al colaborador 2 para que entregue el 1, y a su vez la cadena que creaste de automatización en el mundo físico. Es decir, lo ves en una pantalla como personajes animados en píxeles. Esto sí me comenzó a gustar, porque entonces yo podría tener una pantalla, solo una computadora, viendo a mis agentes cómo conversan entre ellos. Ahora solo esto funciona para Cloud, pero no dudo que estamos viendo el inicio de un algo que permite conectar a todos. Por ejemplo, hoy mis agentes de mayor confianza, los míos, donde yo puedo depositar mayor fe, son los agentes creados en Google, para mí. Hay quien va a tener sus mejoras, a mí no me importa mucho, son los que más me gustan. Pero imagínate que existiera esto para Google, para Gemini, todo el ecosistema Gemini. No dudo que no vaya a existir en los próximos meses. Y sí, esto es un salto de mejora para cuantificar, o más bien para poder observar qué significa tener un agente, un pixel agent. Fer, tú que ya estuviste explorando ahora con el proyecto y que además sí has jugado con Cloud y con Cloud Code y todo lo que hay alrededor de él, ¿te sirve una interfase como esta? No. Siguiente pregunta. No, o sea, a mí todo lo que sea como monitos que se mueven, o sea, mira, tengo 2 lecturas de eso. No me gusta que haya nada en segundo plano corriendo en mi pantalla cuando estoy performando. Ya. Entonces me parece una distracción o innecesaria. O sea, no. Y ahí es donde entra mi segunda lectura. Convertirme en un visualizador de tropeles. Ándale, porque eso es lo tropel, que es. Sí. Me parece absurdo. O sea, es como. Soy absurdo. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso? ¿Sabes? Porque es una manera de, no sé. No. A ver, para mí es una manera de ver lo que está pasando. Es como de... Pero ¿por qué querrías verlo? O sea, si la idea es ahorrarnos el trabajo y sistematizar tareas y procesos, ¿por qué querrías estar ahí observando? O sea, qué horror. No, me parece... Es una manera de tangibilizar. Sí, pero me parece un desperdicio de tiempo. O sea, ese tiempo en el que vas a estar observando la pantalla, mi vida, ponte a hacer otra cosa. O sea, no, es algo. Es como, yo ya hice todo mi arquitectura, ya hice todos mis pedidos, yo ya automaticé todo el sistema. Y solo así como de, a ver, voy a darle un vistazo a mis agentes que están haciendo. Y los ves trabajando y dices, mira, no, perfecto. porque es que no entiendes filosóficamente lo que hay detrás. Sí, eso sí, me preocupa. Eso sí. Porque es como lo voy a decir así, o sea, es
el aprobar la esclavitud. O sea, ¿sabes? Me parece terrible. O sea, gran punto. Estoy hablando del panóptico, de yo los vigilo y ustedes trabajan. Son dueños míos. Ajá, sí. Son dueños míos, no, soy su dueño. Así es cierto. A ver, esto lo hemos platicado muchas veces y es la primera vez que lo vamos a hacer en el micrófono. Haciendo a un lado la guasa, porque al final del día no es que yo mañana vaya a jugar con este Pixel Agent Art para jugar con Claude, porque todavía, como te lo dije, no soy fan de Claude. Sin embargo, sí estaría dispuesto a jugarlo si hubiera para Google Gemini. Nosotros, Fer, tras micrófonos, tras bambalinas, durante años y años, estamos diciendo que esto es un promotor de la esclavitud. Es decir, nuevamente la cadena de cuidado que tú mencionaste, ¿no? Si tu CEO te maltrata y así hasta abajo hasta que tú llegas y de repente cuando te llega a ti todo este no cuidado, de repente llega una tecnología donde tú a su vez le transmites el no cuidado a alguien que puedes explotar como un agente, no estás haciendo un salto evolutivo, solo estás replicando algo que viene mal desde el origen. Si tú creas un ecosistema de 400 agentes, estoy exagerando, pero 400 esclavos, porque lo que tú ves ahora es, los puedo explotar 24/7, ¿verdad? A cambio de una dulce suscripción de $100 y te da este sentimiento de poder. Tu gran pregunta, Fer, era, ¿a dónde nos va a llevar como humanidad? Sí, y ahí podríamos hacer un podcast solo para eso, un episodio solo para eso. Nuestra relación con la tecnología es bien tóxica. Con la tecnología, con cierto tipo de tecnología, en este caso con tecnología digital y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los lenguajes o los modelos de lenguaje. Ha sido realmente tóxica, o sea, desde que se plantea esta idea de la pregunta por la técnica, ¿no? Visto desde el punto de vista filosófico, pues hay una relación en donde el ser humano subsume la tecnología, ¿no? La pone a su servicio, así como lo hace con la naturaleza. Y pues esa relación de querer controlarlo, de querer subyugar y de querer, no sé, como eso, poner como en situación de esclavitud o de eres menos, etcétera, pues es lo que nos trae un montón de problemas, porque pareciera de risa y como que jajaja, pero en el fondo esconde un montón de patrones o sesgos que tenemos muy arraigados y que eso hace que se amplifiquen estas nociones de amo-esclavo y estas relaciones de poder jerárquicas, verticales, ¿no? Wow, pues ahí lo tienen. Si quieren entrar a esta crítica filosófica o quieren probar si ustedes son usuarios de Claude, busquen pixelagent.space, esa es la página, para que vayan a probar este proyecto y lo traten de tomar sus propias conclusiones con las pinzas necesarias. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast, en un momento donde estamos atravesando una oleada de calor en este lugar donde estamos grabando en Querétaro. Espero que donde nos estés escuchando, tu contexto sea muchísimo más amable. Gracias por estar acá. Yo soy John Black. Y yo, Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó